Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Solo tú me aceptas como soy. Frágil, débil y desnuda voy, caminando en busca de tu luz, para revestirme de tu cruz. Nadie puede ver el interior, la maldad que hay en el corazón. Aunque tú lo ves, me das tu amor y me regalaste tu perdón. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Otra vez lo intenté, quise con mis obras serte fiel, pero la justicia que hay en mí solo un trapo de inmundicia fue. Al verme atrapada por la ley, de rodillas ante ti caí. Tu misericordia pude ver, solo por tu sangre santo fui. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Por eso canto mi Salvador, consumaste mi redención.
Leonor Modesto Cantorio. Yo pertenezco a la iglesia de Atizapán de México. Pues es un gusto, un placer poder yo testificar delante de ustedes lo que Dios ha hecho conmigo. Yo de verdad era una persona muy cerrada personalmente en mi corazón. Yo vivía con una familia somos 11 hermanos, pero a la edad de 15 años yo realmente quería irme de mi casa, ¿no? Pero llegó un momento que mi vida yo podía ver, desde muy pequeña mi vida no era feliz. Y así pasó el tiempo, yo pensando, casándome iba a ser feliz, pero no era así, sino que mi vida totalmente fue un fracaso. Ya teniendo mi esposo, teniendo mis hijos, de verdad, mi vida era bien triste. Entonces llegó un momento que mi corazón estaba muy caído, muy desesperado, y hasta a veces pensaba en la muerte también. Pero yo decía, ¿no? Me preguntaba a mí misma y decía, ay, ¿cómo yo para esto nací? Para que solamente crecer, tener hijos y después morir. Entonces así llegaba mucho esas palabras a mi corazón. Pero fue algo increíble porque ciertamente después me empezaron a enseñar la Biblia, ¿no? Yo iba en una iglesia cristiana, tuve 5 años, pero en esa iglesia yo trataba de cumplir la ley, pero realmente vino un momento que llegaba, ¿no?, con muchas dificultades, y yo pensaba, ay, yo no puedo cumplir la ley totalmente. Cuando yo quería cumplir una ley, siempre me equivocaba o cometía más pecado y mi corazón era bien condenado. Pero un día llegó un hermano a mi casa que nos compartió acerca de la iglesia Misión Buenas Nuevas. Pero entonces él, así leyéndome la Biblia, de verdad yo no podía entender. Y llegó el momento que ellos me explicaban, pero yo no podía entender. Hasta que un día llegó la situación grande a mi vida, porque de verdad mi esposo también, así como él, por no conocer a Dios tampoco, pues vivíamos una vida bien, hasta los golpes de verdad. Pero un día llegó un hermano que nos regaló un libro acerca del pastor Oxopa, acerca del libro, un libro que se llama El secreto del perdón de pecado y cómo nacer de nuevo. Yo leyendo ese libro me podía dar cuenta que en ese libro estaba implantado el testimonio del pastor y con citas bíblicas. Entonces llegó un momento que yo decía, pues Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de todo esto, no? Llegó un momento que en mi corazón yo empecé a leer ese libro. Y con el libro, el testimonio, eso me hacía así como pensar y meditar. Y también como traía citas bíblicas. Entonces yo empecé a leer acerca del libro de Segunda de Reyes 7:1, así dice. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el shar de flor de harina 1 siglo y 2 shar de cebada 1 siglo a la puerta de Samaria. Y luego una palabra que llegó totalmente a mi corazón fue el 3. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales le dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí? ¿Para qué nos estamos aquí y vamos a morir? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Esta palabra yo podía identificar. Esta palabra llegaba mucho a mi corazón y me podía dar ese despertar. Ciertamente yo me podía dar cuenta, si yo tengo pecado, no tengo
ninguna relación con Dios. Dios no me escucha porque dentro de esta palabra decía, la lepra es el pecado. Entonces yo totalmente mi corazón era como estos 4 leprosos, por estar enfermos, ellos no tenían parte con la ciudad santa. Así Dios me empezó a enseñar, ¿no?, a través de la palabra. En ese momento yo seguí leyendo la Biblia y también el libro del pastor, y yo sacaba las citas que estaban ahí plantadas en el libro, y después yo podía ver otra vez otra cita que me llevaba a Levíticos 4:27, y dice así: si alguna persona del pueblo pecare en contra de los mandamientos de Jehová y cosas que no se han de hacer y delinquiere, y luego él traerá una ofrenda por su pecado. De verdad, esas palabras llegaban mucho a mi corazón. ¿Por qué? Porque dentro de mi corazón, a través de Segunda de Reyes, capítulo 7:3, me enseñaba que yo por tener pecado no podía entrar y no tenía parte con Dios. Y al final yo leía ese versículo también, y después el mismo libro me llevaba a San Juan 1:29, que Jesucristo fue mi Cordero. Y luego otra cita que estaba también en el libro era de Hebreos 10:14, donde dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, ¿no? Y luego más abajo dice, ¿no?, en el 17, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Desde ese momento, para mí fue algo sorprendente, porque yo no entendía, pero en ese momento Dios, yo vi que por medio de su palabra me hizo nacer de nuevo. Y así pasó el tiempo, y cuando yo tengo 4 hijos, esos 4 hijos eran muy pequeños cuando yo conocí la iglesia. Entonces yo lo primero que vi fue a mis hijos, y yo le decía Dios, ahora yo soy tu hija, ¿no? Ahora yo sé que tú me escuchas porque tú ya me perdonaste, ¿no? Entonces lo primero que Dios empezó a trabajar en la vida de mis hijos, la vida de mi esposo. Ellos crecieron dentro de la iglesia, y también así yo oraba a Dios, y por medio de los siervos, la iglesia, ellos fui guiados verdaderamente. ¿Por qué? Porque mi familia de verdad fue la iglesia, y en la iglesia uno cuando está, la guía de los siervos es muy importante. Y ya Dios me daba una promesa acerca de Isaías 53:13, que decía que todos mis hijos iban a ser enseñados por Jehová Dios. Desde ese momento, Dios empezó a trabajar en la vida de cada uno de mis hijos. Ahora, por gracia de Dios, tengo 3 evangelistas que sirviendo el evangelio también. Ahora falta una, pero yo sé que también está en la promesa de Dios también, y Dios va a trabajar. Y así Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. También, así como en el área de niños, yo soy maestra de niños también. Y Dios me ha enseñado también cómo yo, a través de la palabra y en la escuelita bíblica, también me enseña, ¿no? Tengo que bajar mi corazón así más como un niño, porque yo tengo que predicarle a un niño. Entonces ese corazón yo tengo que recibir de los niños. Y eso me ha enseñado mucho también. Entonces, de verdad, muchas veces también el corazón se enaltece cuando tú recibes mucha gracia de Dios. Muchas veces así en mi corazón también llega, ¿no?, el corazón que piensa que lo merece, pero a través de la palabra, un día yo también escuchando la palabra, Dios me hablaba acerca de este hombre paralítico, ¿no?, que habla acerca de Lucas. Entonces yo me podía dar cuenta, ciertamente, mi corazón está paralizado, porque yo aunque escucho palabra, pero ahora yo ya no puedo ver esa palabra, que salga viva en mi corazón. Entonces, de verdad, yo escuchando y viendo, y un momento, pero claramente yo podía ver. Me decía, no, la palabra me decía que yo me levantara y que caminara. Pero llega un momento que muchas veces nosotros por escuchar mucha palabra menospreciamos la palabra, y yo la ignoraba esa palabra. Pero al final yo podía darme cuenta
que ciertamente mi corazón estaba paralizado, ya no quería escuchar. Y llegó un momento que yo, arrepintiendo mi corazón y aceptando esa palabra, Dios otra vez volvió a trabajar. Estando en la iglesia, de verdad yo reconozco que soy muy feliz, pero no por mí, sino por la palabra, por la iglesia que me guía. Y ahora, de verdad, cuando yo acepté que mi corazón estaba paralizado, ¿qué sucedió? Tiré y empecé a avanzar y empecé a escuchar esa palabra. Y yo todo, de verdad, yo ahora me puedo dar cuenta, todo lo que le pido a Dios, Dios me lo da. A través de la palabra, aunque hay aflicciones, pero yo veo, eso no son nada para Dios. Y ahora yo me siento muy, muy agradecida y de verdad la palabra de Dios es viva. Y las promesas de Dios se cumplen. Y yo oraba para que Dios me diera un negocio. Y detalle a detalle Dios me dio ese negocio. Y estando ahorita en el negocio, todo Dios me lo puso. Yo solamente me planté y empecé, ¿no?, a trabajar en ese negocio. Pero en mi corazón, ¿qué buscaba? ¿Qué anhelaba? ¿No? Ganar dinero, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que empecé, compartí la palabra y empezaron a escuchar. Y es increíble, ¿no? Porque yo veo cómo Dios está trabajando y ahora Dios me tiene compartiendo el evangelio y yo puedo ver ese fruto que Dios los se conectan a la iglesia. Y es más increíble porque yo veo, ¿no? Yo no soy, sino es mismo Dios que trabaja a través de las promesas. Y Dios me ha dado ese restaurante y Dios me ha dado una promesa, que yo me esté quieta, así que habla en Éxodo 14:14, que Jehová peleará por mí, que yo me esté tranquila y yo veo, Dios está trabajando por mí y Dios está haciendo por mí muchas cosas. Y ver a mis hijos sirviendo al evangelio para mí es de verdad gran recompensa que Dios me ha dado. Y también yo viendo ellos la vida también se casaron por la fe. Y ahora tengo 5 nietos, pero yo veo que son fruto del evangelio y fruto de la palabra de Dios a través de la guía de los siervos de Dios. Por eso yo me siento muy agradecida delante de Dios y ahora testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por gracia de Dios, yo nací en el 2002 y ahora ya tengo 20 años conociendo la iglesia, viendo los campamentos que se hacen, todo lo que Dios ha preparado para los jóvenes es algo increíble. Entonces yo me siento muy agradecida que Dios está vivo y Dios cumple sus promesas. Para mí es un honor poderles testificar y poder glorificar a Dios hoy está. Hasta aquí, muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 4. Del versículo 3 hasta 7 voy a leer. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hasta el versículo 7 he leído. Ahora nosotros estamos tocando clase de evangelización número 4. El día de hoy yo quiero presentar ante ustedes con esta palabra. ¿Quién no puede entender sobre el Evangelio? ¿Quién no puede recibir la salvación? ¿Quién no puede aceptar el Evangelio con su corazón? Los que fueron engañados de Satanás. Así dice. Porque los dioses del mundo están impidiendo a los hombres del mundo para que no reciban la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Nosotros podemos entender que el versículo 6 así dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta palabra está enseñando sobre la luz y también sobre la tierra. Podemos comparar de Génesis capítulo 1, el versículo 1, cuando Dios creó la tierra como estaba. Busquemos esta palabra. Marcando 2 de Corintios capítulo 4 para volver. Génesis capítulo 1, el versículo 1 así dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. A través de esta palabra nosotros podemos descubrir de la característica de nuestro Dios. ¿Cómo? Número 1, Dios no creó de primero el sol. A menudo estoy preguntando a la gente, ¿no? ¿En qué día Dios creó el sol? En aquel entonces la gente responde: primer día. No. Leyendo el libro de Génesis capítulo 1, dice que Dios creó el sol y las estrellas y la luna en el día cuarto. Solamente el día primero Dios creó el cielo y la tierra, y último tiempo del primer día creó la luz, así dice. Por esa razón, nosotros no sabemos qué tipo de luz está indicada. Fuera de el sol, ¿qué tipo de luz existe? ¿Qué tipo de luz está ubicada? Así nosotros podemos tener la curiosidad.
Pero únicamente, ¿no?, nosotros podemos saber que el ambiente de la tierra, antes de crear la luz, como estaba vacío, y también estaba tinieblas, también teniendo desordenanza. Significa que cuando no hay la luz, sea vacío y confundido y oscuridad nada más. Esta tierra, aunque está hablando sobre este planeta donde no existía la luz, pero voluntariamente Dios quería explicar acerca de nuestro corazón. Ser humano sí o sí tiene que recibir la luz a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo decía que yo soy luz. Yo soy luz del mundo. Ahora en este salón está iluminando por medio de lámpara de electricidad. Cuando se apaga, inmediatamente va a agarrar este ambiente por la oscuridad. También nuestro corazón, así es. Si no hay nada de fe, si no hay nada de creencia ni confianza, la gente se cansa. Por eso puede decir solamente de su boca: ay, voy a morir, no tengo interés de este mundo, voy a morir. ¿De dónde viene esta desesperanza? ¿De dónde viene depresión? ¿De dónde viene la gente que cansancio? Donde no hay confianza en Cristo Jesús. Pero al revés, si estuviera la luz, si estuviera la palabra de Dios, se cambia inmediatamente el ambiente de la tierra. Por eso, ¿no?, nosotros podemos ver ambiente de la luna. La gente cuando llegó a la luna podía confirmar que la luna por sí mismo no puede iluminar, porque el sistema de la luna es totalmente diferente que el sol. El sol está saliendo la luz, pero la luna, al llegar a luna, ya no tiene sentido como calor. Pero cuando nosotros miramos la luna en la noche de este planeta, ¿cómo se ve? ¿Ilumina o no? La luz de la luna llega hasta nuestra casa, hasta este planeta. Es hermoso, ¿no? Cuando llena de luz de la luna, ya es muy hermoso en la noche. Como se ve todo, como si fuera como de día. Pero ¿sabe qué? La luna no tiene poder para iluminar por sí mismo, pero recibiendo la luz del sol, también otra vez refleja como igual que el espejo. Cuando yo era niño, ¿no?, utilizando espejo, recibiendo solar de sol, iluminando otra vez hacia donde no llega la luz, donde se quedó solamente oscuridad, y iluminando por medio de espejo. Refleja. En aquel entonces se ve adentro donde se quedaba en la oscuridad. Pero se cambia ambiente por medio de la luz. ¿Qué es lo que está hablando? Segunda de Corintios capítulo 4.
está hablando esa cosa. Por eso vamos a ver otra vez, comparando del Génesis capítulo 1, el versículo 3, dice que dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ya, veamos. El versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya, de primero, de atrás vamos a interpretar. En el rostro de nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de conocimiento hacia la gloria de nuestro Dios. Es decir, que Jesucristo conoce muy bien su Padre. También Jesucristo mismo estaba siendo como creador. Él iluminó como la luz hacia nuestro espíritu para que nosotros pudiéramos recibir el perdón eterno de Dios, recibiendo la salvación. En aquel entonces en nuestro corazón llega la vida. Con esa vida nosotros podemos iluminar al mundo. Es lo que está explicando a través de Génesis capítulo 1, el versículo 3. Sea la luz y fue la luz. Suficiente. Solamente por la luz que iluminando a través de Jesucristo, por medio del Evangelio, se cambia el corazón oscuro, el corazón que tenía mucho pecado, se limpia todos nuestros pecados. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Una persona que dice que yo estoy explicando el Evangelio, pero no se revela la justicia de Dios en su predicación, no vale de nada, no es luz. Por esa razón, nosotros tenemos que distinguir cuál es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico está diciendo que Jesucristo limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante más que todo. Pero la doctrina de ser humano, ¿qué es lo que está mezclando? Ser humano está enseñando que tiene que cumplir mandamiento de Dios, tiene que ofrendar, tiene que guardar la ley, tiene que hacer buenas obras, tiene que amar eso, tiene que ofrendar mucho para que reciban la salvación. Lo que está explicando con esta manera del Evangelio no es bíblico. ¿Por qué? La luz verdadera, ¿de dónde viene? De nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho que de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra de Jesucristo se cambia el ambiente de nuestro corazón. Es como igual que, ¿no? Cuando Dios vio la tierra que estaba desordenada, vacío y lleno de tinieblas. Dios no habló hacia la tierra. Dios lo mandó a la tierra. ¿Por qué? Dios sabía que la tierra no tiene poder. Dios sabía que la tierra no tiene capacidad de cambiar por sí mismo. Dios sabía que la tierra no tiene nada de oportunidad de cambiar. Dios sabía que solamente necesitaba la luz. La luz
se refiere a Jesucristo. ¿Quién puede decir que yo puedo recibir la salvación por mi obra, por mi buena obra? Yo por eso estoy esforzando. No, es mentira. La salvación viene por la obra de Jesucristo. El perdón eterno viene por la sangre de Jesucristo. Por eso uno que recibe el perdón eterno a través de la sangre de Jesucristo, su corazón va a recibir la luz de Dios. No solamente va a recibir la luz, sino también puede reflejar otra vez hacia el mundo, como igual que la luna. Cuando la luna recibe la luz del sol y puede reflejar hacia nosotros, hacia este planeta. Uno que recibe la salvación no puede vivir como antes siendo como pecador. Estaba teniendo frutos de las tinieblas. Pero cuando uno recibe la salvación, ya puede cambiar su espíritu, su corazón, porque renaciendo, siendo adoptado hijo de Dios, se cambia su identidad. La identidad era como hijo de la oscuridad. Era como esclavo de Satanás. Pero por medio de recibir la salvación se cambia su identidad. Ahora está siendo adoptado hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, tiene derecho para pedir al Señor: Señor, ayúdeme. Señor, yo quiero predicar el evangelio. Señor, yo quiero vivir por el evangelio. En aquel entonces Dios les ayuda. Dios les bendice. Por eso nosotros podemos entender esta palabra. Como dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Se refiere, el vaso de barro es nuestro cuerpo carnal. Porque el cuerpo tiene debilidad. Teniendo cuerpo todavía no es como igual que Jesucristo. Aunque dice que ya recibió la salvación, pero tiene error. Pero, ¿qué es lo que está guardando en su corazón? Así dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aunque nosotros tenemos la salvación y tenemos el perdón eterno, tenemos la capacidad como hijo de Dios, pero tenemos que reconocer que somos como el vaso de barro. Por eso fácilmente puede romper, fácilmente puede caer. Por eso se necesita practicar para humillarse, practicar recibiendo la guía del Señor, guía del Espíritu Santo del Señor, recibiendo la guía del siervo de Dios, uniéndose con los hermanos salvos para servir al Señor. Por eso nosotros podemos entender, por medio de Génesis, no solamente Dios quería cambiar el ambiente del planeta, sino que estaba explicando en nuestra vida también se necesita tener primer día. ¿Cuál es el primer día de nuestra vida? A través de Adán nosotros fuimos transformados como pecadores. A través de Adán nosotros ya fuimos formados como pecadores. Al nacer en este mundo ya nosotros estamos siendo esclavos de Satanás, teniendo pecado, teniendo oscuridad. Pero a través de escuchar el evangelio, que Jesucristo una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención, ya nosotros recibimos el perdón eterno. A través de
la sangre de Jesucristo fuimos renacidos. En aquel entonces ya está activando el Espíritu Santo del Señor en el corazón de nosotros. Aunque no se siente como calor, alguna persona piensa, ¿no? El Espíritu Santo del Señor cuando ingrese en su cuerpo va a sentir calor, ¿no? No confíe emoción. No cree en su sentido carnal. Si alguien quiere probar caliente, tiene que pedir a su esposa para echar agua caliente hacia su pecho. En aquel caliente. El Espíritu Santo de Señor es santo. ¿En dónde llega? Donde no hay pecado. Por eso dice que tiene que recibir el perdón eterno. Recibirá el Espíritu Santo del Señor por regalo. Regalo, dice. Regalo, don de Dios. Ya volvamos. Génesis capítulo 1. Ahora, con el tema de Dios, hasta clase de 4 de esta clase de evangelización estoy siguiendo el tema de Dios. Por eso el Dios que creó al universo, la tierra, también a los hombres. Por eso, número 1, ser humano, si quieres conocer a Dios, de primero tiene que reconocer que existe el Creador que creó este planeta, nos dio la vida. Dios está sustentando a nuestra vida. También Dios un día va a juzgar a nuestra alma y espíritu. Por eso nosotros tenemos que reconocer de su capacidad. También nosotros tenemos que reconocer que somos criaturas de Dios. No somos dueños. Alguien dice que, mi vida es mía, dice. Es mentira. Porque su vida no es suya, sino de Dios. Porque Dios nos entregó la vida. Solamente mientras tanto que estamos viviendo en este mundo, podemos usar nada más. Pero un día, sí o sí, nosotros tenemos que despojar nuestro cuerpo, volviendo a la casa de Dios, nuestro espíritu y alma. Antes de regresar a la casa de Dios, sí o sí nosotros tenemos que despojar de todos nuestros pecados. Esa es la manera de recibir la salvación. Ya veamos, Génesis capítulo 1, el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Significa que existía desde el principio el Espíritu de nuestro Dios. Solamente se movía el Espíritu de Dios. No aparece nada de obra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Todavía no llegó el tiempo de trabajar del Espíritu Santo del Señor. Es como igual que, ¿no? Cuando mirando San Juan capítulo 2, sale una ceremonia de boda de Caná. En aquel entonces fue invitada la madre de Jesús y también Jesucristo y sus discípulos. Creo que era como una persona que cercanía de la familia de Jesucristo, ¿no? En aquel entonces, en esa casa donde estaba haciendo ceremonia de boda, ya se terminó el vino. En aquel entonces la madre estaba rogando a Jesucristo: Señor Jesús, esta casa le falta vino. En aquel entonces Jesucristo le llamó así, ¿no? Mujer, ¿qué relación tiene conmigo? Aún todavía no ha llegado el tiempo de mí.
siendo hijo, no puede llamar a su madre como mujer, ¿no? Voluntariamente Jesucristo estaba hablando, porque aunque su madre era madre carnalmente, pero Jesucristo era el Señor. Por esa razón voluntariamente estaba hablando. No solamente debería tratar como si fuera su hijo, la madre. Pero en el corazón de María estaba teniendo la fe, confiaba en la obra de Jesucristo. Ella sabía que Jesucristo iba a trabajar, iba a manifestar milagro. Por eso ella habló a los sirvientes, decían que tiene que aceptar todo lo que les dijere, así decía. Pasando poco tiempo, Jesucristo decía, ¿no? Tiene que llenar agua en donde hay 6 tinajas vacías, tiene que llenar agua. Entre los servidores, si hubiera tenido la duda, ellos iban a reclamar: Señor, cada tinaja es grande, para llenar 6 tinajas, nosotros ya debería trabajar uno de 1 hora o 2 horas. Nos cuesta mucho. Pero una cosa, usted debería saber que esta casa no falta agua, sino que le falta el vino. El vino se necesita comprar. Si hubiera reclamado, entonces no iba a llegar el milagro de Dios. Pero los servidores ya habían aceptado la petición de la Madre María, como decía, todo lo que les dijere, tiene que aceptar. ¿Cómo nosotros podemos entender? La gente cuando tiene confianza, acepta la palabra de Dios, absorbiendo la palabra de Dios. ¿En qué momento Jesucristo va a empezar a trabajar? Uno que acepta. Después de llenar agua en 6 tinajas, y luego, como decía, tiene que llevar este agua al maestresala. Maestresala es encargado de ceremonia de boda. Los servidores ya no tenían nada de su propia idea, sino que estaban absorbiendo la orden, la palabra de Jesucristo, sacando agua, llevando al maestro Sala, y maestro Sala probando poco de agua, pero mientras tanto que estaba llevando a él, se convirtió como vino. Probando sabor de vino, ya el maestro Sala estaba sorprendido. ¿De dónde viene este sabor? ¿De Francia o de Chile? Significa que a través de Génesis capítulo 1 nosotros podemos ver en qué momento Dios va a trabajar por su palabra hacia la tierra. ¿En qué momento? En el día tercero. Eso es. Es milagro de Dios. Busquemos una palabra, ¿no? Génesis capítulo 1. El versículo 9. ¿Ya? Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Ya, descúbrase lo seco. Ese es mandato, la orden de nuestro Dios. En aquel momento la tierra empezó a reaccionar. Sí, Señor. Ese es. La tierra que estaba debajo de aguas, porque
al principio, toda la tierra entera como pelota que estaba debajo de las tierras. Por eso, alrededor de completo de la tierra estaba lleno de aguas. Pero descúbrase la tierra, júntese aguas, otro lado como mar, y luego descubriendo la tierra para que sea seco. Y fue así. Se refiere a esta tierra que estaba desordenada, vacío y tinieblas, ¿es cierto? Que no reaccionaba nada con el Espíritu Santo del Señor, donde está saliendo en el versículo 2. Pero al llegar tercer día, ya está moviendo, está aceptando la palabra de Dios, está accionando. ¿Qué es lo que quiero decir? Al principio la gente no conocía nada de la palabra de Dios. La gente solamente tenía en su corazón el pecado, siendo pecador. Un día el pecador escucha el evangelio, en aquel entonces va a limpiar sus pecados. Cuando sea santificado, justificado y perfeccionado, desde aquel tiempo el Espíritu Santo del Señor va a trabajar, va a cambiar el ambiente de nuestro corazón para descubrir nuestros corazones. Significa que puede contar testimonio de su corazón. ¿Cómo? Pastor Juan Kim, yo estaba escuchando su palabra acerca de la Biblia. Dios me dio la gracia del Señor para que yo pudiera entender de lo que había limpiado todos mis pecados por la sangre de Jesucristo. Eso es. Significa que teniendo el testimonio como lo que había sido justificado, santificado y perfeccionado, desde aquel tiempo inicia a trabajar. Descúbrase lo seco y luego lo siguiente Dios va a mandar hacia esta tierra. ¿Cómo dice? El versículo 11, así dice. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, dice. Y fue así. ¿Qué significa? La tierra, cuando usted agarrando un puño de la tierra, ¿qué es lo que hay? La tierra es tierra. Pero esta tierra, cuando llegó la palabra de Dios, podía responder: produzca hierba que tiene la semilla. Cada especie de árbol que tiene fruto con la semilla. Significa que desde el principio Dios estaba preparando cada especie de plantas, hierbas, árboles. Eso es la verdad. No es que revolución, no es que por sí mismo se cambia. Un día puede nacer poroto, va a cambiar como manzana, manzana va a cambiar como sandía, sandía va a cambiar como pera, como la pera se cambia como peña. No. Lechuga, zanahoria, ajo, piensa que no me gusta ajo porque está saliendo olor y la gente no le gusta, entonces yo voy a hacer cebolín. Entonces tiene que preguntar a todos los científicos del mundo cómo producieron especie de cebolla, cebolín, zanahoria, lechuga,
camote y papa, etcétera, etcétera. Tomate. Significa que Dios mandó a la tierra para que produzca toda especie de las plantas, árboles, pero más importante es que da semilla. Dentro de la semilla, en generación, va a seguir dando, produciendo frutos. Por eso hoy en día alguna persona dice que había escogido de una semilla que pasando como 5,000 años, pero esta semilla sembrando a la tierra puede producir, dice, algunos 100 años, algunos 1000 años, una semilla que estaba preservando, ya dentro de la semilla tiene todavía la vida. Esa vida puede hacer brote y puede dar rama, hoja, flor, y por fin va a dar frutos con la semilla. ¿Qué significa? Dios, cuando nos da promesa del Señor, esta promesa del Señor injerta en el corazón de nosotros, va a ver el fruto de nuestro Dios. ¿De dónde viene alegría? ¿De dónde viene felicidad? ¿De dónde viene esperanza? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla de la promesa de Dios. El día de hoy hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está dando la bendición del Señor para que nosotros podamos unir por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios. En estos días nosotros estamos averiguando la clase de la evangelización. ¿Cómo nosotros podemos predicar el evangelio poco a poco a otras personas? Por eso, Señor, espero que nos enseñe y también espero que nos dé su sabiduría para que nosotros podamos reflejar esta verdad hacia el mundo. Como igual que la tierra, que estaba desordenada, vacía, tinieblas, pero cuando se iluminó, como dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, se cambió el ambiente de la tierra. Por eso nosotros también queremos ver su obra, Señor. No solamente Dios nos salvó, sino también Dios quiere acompañar con nosotros. Dios quiere dar a nosotros los frutos. Espero que Dios nos utilice como su instrumento. También bendiga a los pastores que están ingresando cada día de Cuba, de República Dominicana. Nuevamente está llegando los pastores nuevos. Espero que les bendiga, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, hermanos, una vez más a este taller de evangelismo. Estamos iniciando ya la 4ª sesión y hemos recorrido ya un trecho entendiendo, analizando acerca del pecado principalmente, las consecuencias del pecado, y también un poco empezamos a analizar en la sesión número 3 el tema de la ley. Yo les mencionaba que el tema de la ley es muy importante comprenderlo a través de la Biblia, saber cuál es el propósito de la ley, y precisamente hoy vamos a hablar acerca de esto, no sin antes mencionar que en la sesión pasada yo aclaré las condiciones y las cláusulas, yo les llamo así, las cláusulas de la ley son muy estrictas y sin opción, ¿verdad?, a equivocarse. Dice la Biblia que
si quiere cumplir la ley, dice Santiago capítulo 2, versículo 10, debe cumplir todos los mandamientos, porque si falla uno solo, se hace culpable de todos. Así que vamos hoy a analizar cuál es el propósito de la ley y qué implica el que vive bajo la ley, a diferencia del que vive por la fe y por la gracia, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer un pasaje en Gálatas capítulo 3. Gálatas es el libro por excelencia para entender la diferencia entre la fe y las obras. Especialmente el capítulo 3, el apóstol Pablo relata a la iglesia en Galacia, porque es importante saber que los que viven bajo la ley, los que intentan cumplir las obras de la ley para llegar a Dios, tienen un problema serio, ¿sí? Y lo relata y lo explica muy bien en este capítulo. Vamos a leer solamente algunos versos. Primeramente del 10 al 12 vamos a leer Gálatas 3 del 10 al 12, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vamos a entender bien estos 3 versículos, porque aquí se revela precisamente, hermanos, no solamente aquí, sino en algunos versos más adelante en el mismo capítulo, se revela cuál es el propósito por el cual Dios envió la ley al pueblo de Israel primeramente y a todos nosotros. Tiene una utilidad, tiene un propósito muy importante en nuestra vida. Primeramente, Pablo explica en el versículo 10 que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? O sea, aquella persona que depende de que Dios le bendiga o no, de que Dios le ayude o no, porque él cumple la ley o no cumple la ley, ya está bajo maldición. Por las obras de la ley, una persona está bajo maldición, ¿sí? Dice, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas, ¿sí? ¿En cuántas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y lo leímos al último de la sesión pasada en Santiago 2:10. Dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se puede justificar para con Dios por medio de la ley. Dice además, es evidente, es lógico, es tan evidente. El justo, dice, porque el justo por la fe vivirá. Y termina diciendo en el versículo 12, y la ley no es de fe. Esto es algo muy importante, hermanos, porque la ley no tiene nada que ver con la fe. Una persona que está esmerada, enfocada en agradar a Dios, recibir bendición de Dios por las obras de la ley, no tiene nada que ver con la fe exacta, con la fe correcta. Dice en el versículo 12, la ley no es de fe, ¿ok? Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es muy lógico y lo compartí en la sesión pasada. Deuteronomio 28 lo explica a la perfección. Si cumples la ley serás bendecido, si incumples la ley, si rompes los mandamientos, serás maldecido, ¿sí? Serás destruido. Más adelante en el versículo 19, en el mismo capítulo, insisto, dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vamos a entender un poco el contexto, porque los Gálatas estaban iniciando un cambio en su doctrina. Los Gálatas habían recibido el Evangelio por parte del apóstol Pablo, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la gracia. Sin embargo, en la iglesia de Gálatas comenzó a levantarse una ideología. Sí,
Hay que creer en Jesucristo. Por Jesucristo somos perdonados, por Jesucristo somos justificados. Sin embargo, también debemos cumplir la ley para que Dios bendiga nuestras vidas. Ambas cosas debemos hacer. Creer en Cristo, pero también hacer obras de la ley. Cumplir los mandamientos, cumplir la ley de Moisés es importante también. ¿Sí? Va de la mano con la fe. Así pensaban los Gálatas, pero Pablo les dice, Gálatas insensatos, Gálatas insensatos. Empezando por la fe, ¿ahora van a acabar por las obras? El que hace maravilla entre ustedes, ¿cómo las hace? ¿Porque ustedes obran, porque ustedes se esfuerzan o porque escuchan con fe? Pablo les empieza a exhortar fuertemente a los Gálatas en este punto. Y en este capítulo 3 les explica, el que vive, el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Maldito, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Entonces los Gálatas seguramente se incomodaron, se sintieron fuera de lugar. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nosotros hemos creído en el Evangelio y también sabemos que es necesario cumplir la ley. ¿Por qué nos está diciendo estas cosas? Y vamos a suponer que Pablo tiene razón. La ley, ¿verdad? El depender de las obras de la ley trae maldición. Ok, pero, a ver, Pablo, explícanos, entonces, ¿para qué Dios envió la ley? Entonces, ¿con qué propósito Dios envió la ley? Explícame. ¿No? Porque la ley está escrita, eso es claro. La ley está escrita en la Biblia, los mandamientos. Y si Pablo está diciendo que por las obras de la ley nadie será justificado, sino al contrario, será maldecido, entonces, ¿qué propósito tiene la ley? ¿Sí? ¿Por qué razón Dios la envió? Si va a ser para maldición, ¿cuál es el sentido? Pablo sabía que los Gálatas iban a preguntar esto, por eso él mismo se hace la pregunta. Él mismo escribe la pregunta. ¿Qué dice aquí Gálatas 3:19? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es cierto, esta pregunta surge. Les voy a explicar, dice Pablo. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Sí? La promesa desde Génesis es Jesucristo. Él es la simiente de la cual habla Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Habla de Jesucristo. Hasta que venga Jesucristo, la ley tiene un propósito. Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado. Ustedes, y lo vimos en sesiones pasadas, los fariseos pensaban que eran justos por el simple hecho de tener sangre hebrea, de ser parte del pueblo escogido, parte del pueblo de Israel. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Cristo les quería enseñar, ustedes son pecadores. ¿Por qué dicen que son justos? ¿Por qué dicen que son buenos? ¿Por qué dicen que son hijos de Dios? Ustedes son hijos de Adán. Ustedes heredaron el pecado. Pero los fariseos no lo entendían así. Por eso dice la Biblia que la ley sirve para hacer notar el pecado. ¿Dónde dice esto? Vamos a leer ahí adelante en Gálatas 3, 24 y 25, que son versículos clave para entender el propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Quiero entender, o quiero explicar, mejor dicho, qué es un ayo, ¿sí? Porque no es una palabra que en Latinoamérica usemos comúnmente. Un ayo es un tutor o un maestro que fue asignado a un niño
para enseñarle, para dirigirle, para orientarle durante un lapso de tiempo, ¿sí? O sea, durante un periodo de tiempo, normalmente era así, el padre de aquel niño contrataba a aquel ayo o aquel maestro para que educara a su hijo durante un tiempo, ¿sí? Pero cuando se cumplía ese periodo, ya el ayo se iba, o sea, ya no tenía razón por la cual estar ahí. Me explico, porque fue contratado para enseñarle ciertos conocimientos durante un cierto periodo de tiempo. La Biblia habla de que la ley es nuestro ayo, es nuestro maestro, es nuestro guía. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Cristo. La ley es como un maestro que durante un periodo de tiempo nos enseña una enseñanza importantísima. ¿Cuál es? Tú necesitas un Salvador. Tú eres pecador, necesitas a Jesucristo. Necesitas un Redentor. Necesitas la sangre preciosa del Cordero para que tu pecado sea perdonado. Eso nos enseña la ley. Lo dice más adelante, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya que cumplió su propósito la ley, como maestro, como guía, de enseñarle a una persona que es pecadora, de enseñarle a una persona que necesita un Salvador, que necesita a Jesucristo, ya que se cumplió ese propósito y ya que vino la fe en Jesús en esa persona, dice, ya no estás bajo ayo, ya no estás bajo la ley. La ley deja de servir, de funcionar, porque ya estás en Cristo. La ley tiene el propósito de hacer entender al ser humano que es pecador, que ha transgredido, que por sus propias obras, sus propios esfuerzos no puede llegar a Dios. La ley crea en una persona, si queremos llamarlo así, una especie de frustración, de agotamiento, de cansancio. No puedo cumplir la ley, no puedo ser bueno, no puedo quitarme el pecado. El pecado está arraigado en mi corazón. He intentado con todas mis fuerzas cumplir los mandamientos, pero ¿qué he aprendido? No he podido. No he podido hacerlo. Sobre todo considerando que la ley exige cumplir 100% los mandamientos. No intentar cumplir todos, sino cumplir todos. Muchas personas piensan, bueno, mi esfuerzo por cumplir la ley cuenta, ¿no? Tal vez Dios tome en cuenta mi esfuerzo. Yo sé que no he cumplido 100%, pero me he esforzado en gran manera. Y la mayoría los he cumplido. Pero ¿qué dice nuevamente Santiago 2:10? Cualquiera que cumpliere toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley es muy estricta, muy severa, pero tiene un propósito: descubrir nuestra debilidad, descubrir nuestro pecado. Para que quede más claro, vamos a leer Romanos 3:20, en donde también lo explica perfectamente. Dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley no serás justificado, explica aquí Romanos. ¿Sí? Por la ley no vas a llegar a la justicia, no vas a ser acepto delante de Dios por cumplir la ley, porque no puedes cumplirla. La ley tiene un propósito muy claro, muy definido. ¿Cuál es? Lo dice al final de este verso, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es tu maestro que te ha enseñado, que te ha descubierto, mostrado tu pecado. Fue añadida a causa de las transgresiones, explica en Gálatas. Entonces, cuando una persona realmente puede entender esto, descansa, porque entiende el propósito verdadero de la ley. La ley es para enseñarme que soy pecador. Es un maestro que me lleva a Cristo,
que me presenta a Cristo, mi Salvador. Pero cuando viene la fe en Cristo, ya no estamos bajo ayo. Ya la ley deja de afectarnos, de influenciarnos, porque ya cumplió su propósito. Y hermanos, en la Biblia, alguien que entendió perfectamente esto que estamos aprendiendo fue el profeta Daniel. El profeta Daniel escribió, hizo una oración a Dios. En Daniel capítulo 9 aparece esta oración. Yo les recomiendo que con tiempo lean todo el capítulo 9 de Daniel. Porque hablando del tema de la ley, el profeta Daniel reconoce algo importantísimo. Dios, yo no he podido cumplir la ley. Yo he roto los mandamientos que nos has enviado. Pero no solo yo, todo Israel. Todo Israel ha roto tu ley. No hemos guardado tus mandamientos. Ningún israelita ha podido cumplir la ley. Vamos a verlo con la Biblia, insisto, todo tenemos que respaldarlo con la Biblia. Daniel capítulo 9, vamos a leer salteadamente algunos versos. Primeramente el versículo 5. Hemos pecado, dice. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Daniel? Está reconociendo, nosotros hemos pecado. ¿Sí? ¿Cuántos años hemos intentado cumplir la ley que Moisés nos dio? Pero hemos pecado. Versículo 11. Se torna más interesante, dice Daniel 9:11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel está descubriendo algo muy cierto que acabamos de estudiar. Hemos roto la ley, ¿sí? Hemos traspasado la ley, no obedecimos la ley y por lo tanto, dice, ha caído sobre nosotros la maldición. No pudimos leer el capítulo completo de Deuteronomio 28 porque es muy largo, pero insisto, yo espero que ustedes lo lean, Deuteronomio 28, porque ahí explica esto que está diciendo Daniel. Conforme a lo que dice la ley, que si no cumples vamos a ser maldecidos, que hay una lista larga de maldiciones en Deuteronomio 28, así nos sucedió, así nos pasó, todas las maldiciones vinieron a nosotros, nos llevaron cautivos, nos conquistaron, espada tras espada, guerra tras guerra, nuestro pueblo ha sufrido. Y hasta la fecha Israel ha sufrido guerra, persecución, el holocausto, muchas muertes. Israel traspasó la ley. Eso conlleva la maldición. Versículo 13. Daniel 9:13. Conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Aquí Daniel se da cuenta de algo, hermanos. Tenemos que implorar la ayuda de Dios. En un principio, cuando Moisés bajó del Sinaí, trajo las tablas de la ley, todos teníamos ánimo de cumplir aquella ley. Pero a través del tiempo hemos descubierto, es imposible acercarnos a ti por este camino, el camino de la ley. Todo Israel traspasó tu ley. No hubo ni siquiera uno que cumplió tu ley. ¿Qué dice aquí? Para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad.
Lo que tenemos que hacer, Dios, es preguntarte cuál es la verdad, cuál es el camino verdadero por el cual llegamos a ti. Y la oración de Daniel es una oración de quebranto, es una oración de reconocimiento. Nosotros hemos pecado contra ti. Y Daniel reconoce, nosotros no hemos podido en tantos años cumplir la ley, ni lo haremos. No es posible hacerlo. Todas estas maldiciones han venido sobre nosotros por haber quebrado tu ley. Daniel pide la misericordia de Dios. Daniel pide, ayúdanos por favor. ¿Ustedes creen que Dios le respondió a Daniel? Claro que sí. Dios le respondió al profeta Daniel esta oración. Y es una respuesta hermosa, hermanos. A través del ángel Gabriel, en el mismo capítulo 9, Daniel capítulo 9, Dios le responde a Daniel, a su pregunta, a su inquietud, a su quebranto. Dios le responde de la siguiente manera. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 25 y 26. Sabe pues, es la respuesta de Dios, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dios le está revelando una profecía, de hecho el libro de Daniel es profético. Le está revelando una profecía de que iba a venir, ¿no? Ciertos acontecimientos, pero uno de ellos es la venida del Mesías príncipe. Está con mayúsculas, ¿cierto? Mesías príncipe. ¿Quién es? Daniel está orando a Dios. Está reconociendo, no hemos cumplido la ley. Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender tu verdad. ¿No hay otro camino? ¿No hay otra manera que no sea la ley? Israel ha rompido tu ley. Dios le responde. Y algunos versículos, no lo puse aquí, pero algunos versículos antes Dios le dice, Daniel, tú eres amado, yo te amo. Y le revela esta verdad. Vendrá el Mesías príncipe. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida, ¿a quién? Al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dios está dándole una profecía a Daniel. Pero lo que quiero que destaquemos aquí, hermanos, la respuesta de Dios a la oración de Daniel, de quebranto, de arrepentimiento, de suplicar a Dios, danos otra manera de llegar a ti. La respuesta de Dios es muy simple. Vendrá el Mesías. Daniel, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. La ley en ti cumplió su propósito. ¿Te has dado cuenta? Muchos israelitas siguen esmerados, siguen afanados en cumplir la ley para agradar a Dios, para llegar a Dios. Pero qué bueno que la ley cumplió su propósito en ti. Ya que tú entendiste que eres pecador, que necesitas la salvación, necesitas que alguien te rescate, que no por tu esfuerzo, no por tu obra vas a llegar a Dios, sino necesitas mi gracia, mi misericordia. Entonces te voy a hablar de algo importante. Va a venir el Mesías. Va a venir Jesucristo. Tranquilo. Cuando venga el Mesías, todos tus pecados serán perdonados. El profeta Daniel es un profeta, es un siervo de Dios, o fue un siervo de Dios. Para mi vida ha sido de gran edificación. Las historias sobre todo los primeros capítulos del libro de Daniel. Y me sorprende cómo habla Dios con Daniel y reconoce su pecado y reconoce el pecado del pueblo, y Dios le revela a Jesucristo. Porque se cumple lo que dice Gálatas. La ley ha sido nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley
temporalmente tiene un propósito. Fue añadida a causa de las transgresiones. Porque por medio de la ley, dice Romanos, es el conocimiento del pecado. Hermanos, hemos terminado la cuarta sesión. Yo espero que en su corazón poco a poco se haya establecido la necesidad de escuchar acerca del Mesías príncipe, acerca de Jesucristo, sin confiar en nuestras obras, en nuestro esfuerzo, reconociendo nuestra incapacidad para cumplir los mandamientos, para hacer algo, para llegar a Dios. Y anhelemos al Mesías príncipe. Faltan 2 sesiones. Vamos a compartir en estas 2 últimas sesiones acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. No se lo pierdan, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Una de las cosas que más alegra el corazón de los salvos, de los hijos de Dios, es saber que el día que estemos delante de la presencia del Señor, cuando se pase lista, nuestro nombre va a estar ahí y sin duda responderemos muy felices. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando todos amados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé.